¿Qué pasaría si un objeto llegara desde las profundidades del cosmos, desde un lugar tan lejano que ni siquiera podemos imaginar, y comenzara a comportarse de una manera que desafía todo lo que sabemos sobre el universo? Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse podría cambiar para siempre nuestra forma de entender el espacio, la química de las estrellas, y quizás, el origen mismo de la vida. Amigos, amigas, qué gusto enorme estar aquí con ustedes una vez más. Soy Felipe Suárez, y hoy les traigo algo que, se los digo de corazón, me dejó con la boca abierta. ¿Ustedes alguna vez han mirado al cielo nocturno y se han preguntado qué hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Yo sí, desde chamaco. Y resulta que ahora mismo, en este preciso instante, un visitante de otro sistema estelar está cruzando nuestro vecindario cósmico. ¿Su nombre? 3I Atlas. ¿Lo habían escuchado antes? La historia de este extraordinario viajero cósmico comenzó a escribirse mucho antes de que cualquier telescopio terrestre pudiera detectarlo. Durante millones de años, quizás cientos de millones, este fragmento de materia congelada vagó por el vacío interestelar, atravesando distancias tan inmensas que resultan prácticamente incomprensibles para la mente humana. No pertenecía a ningún sistema solar conocido. No orbitaba alrededor de ninguna estrella. Simplemente viajaba, en absoluta soledad, acumulando en su superficie las cicatrices invisibles de la radiación cósmica. Los astrónomos lo detectaron cuando ya se acercaba a nuestro sistema solar, entrando por una trayectoria que inmediatamente reveló su naturaleza foránea. A diferencia de los cometas que conocemos, aquellos que nacieron junto con nuestro Sol hace aproximadamente 4.500 millones de años, 3I Atlas venía de afuera. Venía de un lugar donde las condiciones de formación fueron completamente diferentes, donde la química siguió caminos alternativos, donde los elementos se combinaron bajo reglas que apenas comenzamos a comprender. La primera señal de que algo extraordinario estaba ocurriendo llegó cuando los científicos analizaron la luz reflejada por el objeto. Cada cuerpo celeste tiene una firma espectral única, una especie de huella digital que revela su composición química. Y la huella de 3I Atlas era, para decirlo de manera sencilla, completamente inesperada. Los espectrómetros detectaron cantidades inusualmente altas de metanol, ese compuesto orgánico que en la Tierra asociamos con el alcohol más simple. Pero eso no fue todo. También encontraron cianuro de hidrógeno en proporciones que no correspondían con ningún cometa registrado anteriormente en nuestro sistema solar. No estaban presentes como trazas o residuos dispersos. Estaban ahí en abundancia, como si el objeto entero fuera un depósito concentrado de química prebiótica. Ahora bien, hay que detenerse un momento para entender por qué esto es tan significativo. El cianuro de hidrógeno y el metanol no son simplemente compuestos químicos curiosos. Son, de hecho, ingredientes fundamentales en las teorías sobre el origen de la vida. Bajo las condiciones adecuadas, estas moléculas pueden participar en la formación de aminoácidos, los bloques constructores de las proteínas. Pueden contribuir a la síntesis de azúcares simples y bases nitrogenadas, los componentes esenciales del material genético. En otras palabras, 3I Atlas no traía consigo rocas inertes o hielo común. Traía los mismos ingredientes que, según muchos científicos, pudieron haber sembrado la Tierra primitiva con las semillas químicas de la vida. Y lo traía desde un sistema estelar completamente diferente al nuestro. Los primeros días después del descubrimiento fueron de intensa actividad científica. Telescopios de todo el mundo giraron sus espejos hacia el visitante interestelar. El conjunto de radiotelescopios conocido como ALMA, ubicado en el desierto de Atacama en Chile, fue uno de los primeros en obtener datos detallados. Su capacidad para detectar moléculas específicas a distancias enormes lo convirtió en una herramienta invaluable para desentrañar los secretos del cometa. Y fue precisamente ALMA quien confirmó lo que muchos sospechaban pero pocos se atrevían a afirmar abiertamente. La emisión de metanol y cianuro de hidrógeno era anómala, muy superior a lo que se observa en los cometas típicos de nuestro sistema solar. Las proporciones no cuadraban con los modelos establecidos. Algo era diferente en este objeto, algo fundamental. Mientras tanto, el telescopio espacial James Webb también dirigió su poderoso ojo infrarrojo hacia 3I Atlas. Las observaciones permitieron medir con precisión la pérdida de masa del objeto, es decir, la cantidad de material que estaba liberando al espacio mientras se acercaba al Sol. Y aquí surgió otra sorpresa. La actividad del cometa no estaba impulsada principalmente por agua, como ocurre con la mayoría de los cometas conocidos. El motor de 3I Atlas era diferente.
Estaba dominado por dióxido de carbono y otros compuestos volátiles que sugerían un origen en regiones extremadamente frías, mucho más alejadas de su estrella madre de lo que cualquier objeto de nuestro sistema solar hubiera experimentado. Oigan, pero aquí viene lo interesante, lo que me voló la cabeza cuando lo leí por primera vez. ¿Se imaginan ustedes un objeto que viene viajando millones de años por el espacio vacío, completamente solo, sin luz, sin calor, y que de repente llega aquí y empieza a transformarse químicamente? Es como si despertara, ¿no les parece? Como si el Sol de nuestro sistema le hubiera dado vida de alguna manera. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Que algo pueda permanecer dormido tanto tiempo y luego activarse así, de repente? La pregunta que planteaba el locutor no era retórica ni exagerada. De hecho, capturaba con precisión el misterio central que los científicos estaban enfrentando. Porque Tracy Atlas no se comportaba como un cometa pasivo que simplemente libera su material congelado al acercarse al Sol. No. Este objeto mostraba signos de transformación química activa, algo que desafiaba las expectativas más conservadoras de los investigadores. Las observaciones revelaron un fenómeno particularmente desconcertante. En la cara del cometa iluminada directamente por la luz solar, las concentraciones de cianuro de hidrógeno disminuían, mientras que las de metanol aumentaban proporcionalmente. Esto no correspondía al comportamiento de un cuerpo que simplemente sublima su contenido congelado. Correspondía a algo mucho más complejo, a un objeto donde la química estaba ocurriendo en tiempo real. Los científicos comenzaron a proponer explicaciones. Una de las más fascinantes sugería que parte del metanol detectado no provenía directamente del núcleo del cometa, sino que se generaba en la coma, esa nube de gas y polvo que rodea el núcleo cuando el objeto se acerca al Sol. La radiación solar ultravioleta estaría activando reacciones químicas en pleno vuelo, transformando ciertos compuestos en otros, creando una especie de laboratorio químico móvil que atravesaba el sistema solar. Esta idea tenía implicaciones profundas. Si era correcta, significaba que Tracy Atlas no era simplemente un transportador de moléculas complejas. Era un transformador, un procesador químico capaz de modificar su propia composición dependiendo de las condiciones ambientales. No era vida, por supuesto. Nadie sugería eso. Pero tampoco era una roca inerte o un trozo de hielo pasivo. Era algo intermedio, algo que los científicos no habían anticipado encontrar en un visitante interestelar. El color del objeto añadió otra capa de misterio a la historia. Tracy Atlas no reflejaba la luz como la mayoría de los cometas conocidos. Su superficie mostraba un tono rojizo profundo, casi púrpura en ciertas longitudes de onda. Este color es característico de materiales orgánicos complejos que han sido alterados durante periodos enormes de tiempo por la radiación cósmica. Los científicos lo llaman enrojecimiento espacial, y es una señal inequívoca de antigüedad extrema. Tracy Atlas no era un viajero reciente que había sido expulsado recientemente de su sistema de origen. Era un fósil químico, un objeto que había pasado una cantidad inmensa de tiempo vagando entre las estrellas, acumulando transformaciones moleculares que son imposibles de reproducir en las cercanías de cualquier estrella. Su superficie era un registro de millones de años de exposición a los rayos cósmicos, un archivo de procesos que ocurrieron en la más absoluta oscuridad del espacio interestelar. Los análisis más detallados fueron liderados por investigadores del Centro Espacial Goddard de la NASA, entre ellos Martin Cordiner, un especialista en astroquímica cometaria con décadas de experiencia. Sus resultados, publicados en repositorios científicos y difundidos en medios especializados, apuntaban a una conclusión que pocos se atrevían a pronunciar abiertamente pero que todos comenzaban a aceptar. La composición de Tracy Atlas era única. No encontraba paralelos exactos en ningún objeto conocido del sistema solar. Incluso cuando se comparaba con los cometas más extraños que habíamos estudiado, aquellos que mostraban composiciones atípicas o comportamientos inesperados, Tracy Atlas seguía siendo una anomalía. Seguía desafiando las categorías establecidas. Seguía obligando a los científicos a revisar sus modelos y a preguntarse si realmente entendían la diversidad química del universo. Fíjense ustedes que cuando empezaron a salir las noticias sobre este cometa, hubo titulares bastante alarmistas. Algunos decían que venía a contaminarnos, que traía veneno del espacio, que era una amenaza. ¿Se acuerdan de eso? Yo vi varios en redes sociales. Pero aquí entre nos, les cuento que eso era pura exageración. ¿Saben por qué? Porque el cometa pasó a cientos de millones de kilómetros de nosotros. Ni siquiera se acercó lo suficiente para que sus gases pudieran llegar a nuestra atmósfera. Entonces,
¿Había peligro real? No, para nada. La aclaración del locutor era importante y oportuna, porque en medio de la emoción científica, algunos medios habían optado por el sensacionalismo en lugar de la precisión. La presencia de cianuro de hidrógeno en la coma del cometa había generado titulares alarmantes, comparaciones exageradas con venenos mortales, y especulaciones sin fundamento sobre posibles riesgos para la humanidad. Incluso Avi Loeb, el controvertido astrofísico de Harvard, conocido por sus declaraciones provocadoras sobre objetos interestelares anteriores, había utilizado un lenguaje particularmente llamativo. Comparó metafóricamente a TRES y Atlas con una pastilla de cianuro interestelar, una imagen potente que captó la atención de los medios pero que también distorsionó la realidad del fenómeno. Porque cuando se revisan los cálculos reales, el panorama es completamente diferente. El viento solar, esa corriente constante de partículas cargadas que emana del Sol, dispersa los gases liberados por cualquier cometa a distancias enormes. Para cuando esas moléculas pudieran siquiera aproximarse a la órbita terrestre, habrían sido diluidas hasta concentraciones insignificantes, completamente indetectables e incapaces de causar cualquier efecto. La distancia mínima entre TRES y Atlas y la Tierra fue de varios cientos de millones de kilómetros. Para poner esto en perspectiva, es una distancia comparable a la que nos separa de Júpiter en ciertos momentos de sus órbitas respectivas. No hubo interacción directa, no hubo riesgo real, no hubo nada que pudiera afectar a nuestro planeta o a sus habitantes. Lo que sí hubo fue ciencia pura y fascinante. Y esa ciencia nos estaba revelando algo mucho más importante que cualquier amenaza imaginaria. Nos estaba mostrando que los ingredientes de la vida pueden viajar entre las estrellas. Nos estaba demostrando que la química prebiótica no está confinada a sistemas solares individuales, sino que circula libremente por la galaxia. Esta revelación cambiaba el marco completo del debate sobre el origen de la vida. Durante décadas, los científicos habían discutido si la vida en la Tierra había surgido exclusivamente de procesos locales, utilizando materiales que ya estaban presentes en nuestro planeta desde su formación. La hipótesis alternativa, conocida como panspermia, sugería que al menos parte de los ingredientes esenciales podría haber llegado del espacio, transportados por cometas y asteroides. TRES y Atlas no demostraba que la vida hubiera llegado del espacio. Eso sería una conclusión precipitada e injustificada. Pero sí demostraba algo igualmente importante, que los compuestos químicos necesarios para iniciar procesos biológicos existen más allá de nuestro sistema solar, que pueden sobrevivir viajes de millones de años por el espacio interestelar, y que pueden llegar intactos a sistemas estelares completamente diferentes. La pregunta ya no era si la vida es exclusiva de la Tierra. La pregunta era si la química que la hace posible es prácticamente inevitable a escala galáctica. Y ahora, amigos, viene la parte que a mí más me intriga de toda esta historia. Porque resulta que este cometa, este visitante de otro mundo, no solo pasó cerca del Sol y nos mostró su química extraña. No. Ahora se dirige hacia Júpiter. ¿Se imaginan eso? Un objeto interestelar acercándose al gigante de nuestro sistema solar. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando llegue allá? ¿Cambiará su comportamiento? ¿Seguirá transformándose químicamente? Esa es la pregunta del millón. La trayectoria de TRES y Atlas, después de su máximo acercamiento al Sol, era fascinante por múltiples razones. El objeto no había sido capturado por la gravedad solar. Su velocidad era demasiado alta para eso, aproximadamente 58 km por segundo, cuando abandonara definitivamente nuestro sistema. Pero antes de perderse en las profundidades del espacio interestelar, su camino lo llevaría a atravesar la región dominada por Júpiter. Las fechas ya estaban calculadas. Alrededor del 15 o 16 de marzo del año 2026, TRES y Atlas pasaría a unos 54 millones de kilómetros del gigante gaseoso. No era un encuentro cercano en términos astronómicos. No habría captura gravitacional ni colisión. Pero sí representaba una oportunidad científica extraordinaria. Júpiter no es simplemente el planeta más grande del sistema solar. Es también un mundo con un campo magnético enormemente poderoso, un entorno de radiación intensa, y condiciones que difieren drásticamente de las que prevalecen en las cercanías del Sol. Cuando TRES y Atlas cruzara esa región, los instrumentos científicos podrían observar cómo respondía el cometa a este nuevo ambiente. Si su actividad química persistía incluso lejos del calor solar, si continuaba transformando sus compuestos en condiciones de frío más intenso y radiación diferente, entonces los científicos tendrían evidencia adicional de que no estaban ante un cometa ordinario.
Tendrían pruebas de que este objeto era capaz de mantener procesos químicos activos en circunstancias que deberían, según los modelos tradicionales, haberlo apagado completamente. Las sondas espaciales en órbita alrededor de Júpiter y los telescopios terrestres que seguían vigilando al visitante estarían preparados para registrar cualquier cambio. Cada variación en la actividad, cada fluctuación en la emisión de gases, cada alteración en el brillo o la composición de la coma sería analizada minuciosamente. Pero incluso más allá del encuentro joviano, la trayectoria de TRES y Atlas continuaba siendo digna de seguimiento. Después de pasar por la región de Júpiter, el cometa cruzaría las órbitas de Saturno, Urano y Neptuno entre los años 2026 y 2028. No se acercaría lo suficiente a ninguno de estos planetas como para experimentar interacciones gravitacionales significativas, pero cada cruce de órbita representaba una oportunidad adicional de observación. Y después de eso, el destino del objeto estaba sellado. TRES y Atlas continuaría alejándose del Sol, enfriándose gradualmente, reduciendo su actividad hasta volverse prácticamente invisible incluso para los telescopios más potentes. Eventualmente, regresaría al medio interestelar desde donde había venido, aunque en una dirección ligeramente diferente debido al desvío gravitatorio experimentado durante su paso por nuestro sistema. Su velocidad final al abandonar el sistema solar sería de aproximadamente 58 km por segundo, equivalente a más de 200.000 km por hora. A esa velocidad, viajaría durante millones de años más, atravesando regiones donde no hay estrellas cercanas, donde la luz es mínima, donde el silencio cósmico es absoluto. Nadie sabe hacia qué estrella se dirige. Nadie puede predecir si algún día volverá a acercarse a otro sistema solar habitable. Pero una cosa es segura, llevará consigo la misma química que reveló aquí, la misma historia congelada que nos obligó a replantear nuestra comprensión de la galaxia. Ahora, permítanme hacerles una pregunta muy personal. ¿Alguna vez se han sentido ustedes como ese cometa? Viajando solos por mucho tiempo, cargando cosas importantes, y de repente llegando a un lugar donde todo cambia? Yo me he sentido así algunas veces. Y cuando pienso en este objeto que viene de tan lejos, que ha viajado millones de años en soledad, y que ahora está aquí mostrándonos sus secretos, no puedo evitar sentir cierta conexión. ¿Les pasa lo mismo a ustedes? La reflexión del locutor tocaba una fibra que muchos compartían sin saberlo. Había algo profundamente humano en la historia de TRES y Atlas, algo que trascendía los datos científicos y las mediciones espectroscópicas. Era la historia de un viajero solitario, de un objeto que había atravesado distancias inimaginables sin compañía, sin destino fijo, sin propósito aparente, y que de repente se encontraba en un lugar donde alguien podía observarlo, estudiarlo, intentar comprenderlo. Pero más allá de las metáforas y las reflexiones personales, la ciencia continuaba su trabajo meticuloso. Y uno de los aspectos más fascinantes de TRES y Atlas era precisamente su comportamiento después del perihelio, ese punto de máximo acercamiento al Sol. En los cometas normales de nuestro sistema solar, la actividad típicamente alcanza su pico cuando el objeto está más cerca del Sol, cuando el calor es más intenso y la sublimación del hielo más vigorosa. Después del perihelio, a medida que el cometa se aleja y las temperaturas descienden, esa actividad disminuye rápidamente. Es un patrón predecible, bien documentado, que se ha observado en cientos de objetos a lo largo de décadas. Pero TRES y Atlas no siguió ese patrón. Después de su máximo acercamiento al Sol, cuando lo lógico habría sido que su actividad cayera drásticamente, el cometa continuó liberando gases. No con estallidos violentos ni erupciones espectaculares, sino de forma constante, sostenida, como si su interior guardara reservas protegidas del calor extremo que había experimentado. Este comportamiento sugería una estructura interna muy diferente a la de los cometas típicos. Los científicos comenzaron a proponer modelos de un núcleo poroso, estratificado, con capas de material que se activaban secuencialmente a medida que el calor penetraba más profundamente. Era como si el objeto estuviera revelando sus secretos por etapas, liberando primero los compuestos más superficiales y luego, gradualmente, exponiendo materiales que habían permanecido aislados durante millones de años. Esta estructura estratificada tenía una implicación importante. TRES y Atlas no era simplemente una mezcla homogénea de hielo y compuestos orgánicos. Era un archivo químico, un registro de procesos que habían ocurrido en capas sucesivas a lo largo de periodos enormes de tiempo. Estudiarlo era como leer las páginas de un libro escrito en un lenguaje molecular, donde cada capa contaba una historia diferente sobre las condiciones de formación y evolución del objeto. Los investigadores del Centro Goddard de la NASA, liderados por Martin Cordiner,
habían estado trabajando incansablemente para interpretar esos datos. Sus análisis sugerían que las proporciones de metanol, cianuro de hidrógeno y dióxido de carbono apuntaban a un origen en regiones extremadamente frías, probablemente los márgenes externos de un sistema estelar muy distinto al nuestro. En nuestro propio sistema solar, los cometas que provienen de la nube de Oort, esa esfera hipotética de objetos helados que rodea al Sol a distancias enormes, muestran composiciones relativamente uniformes porque todos se formaron a partir del mismo disco protoplanetario hace 4.500 millones de años. Pero TRES y Atlas venía de otro lugar, de un disco protoplanetario diferente, de condiciones de temperatura y presión que generaron una química alternativa. No era solo que el objeto viniera de fuera. Era que venía de un tipo diferente de lugar, un entorno donde la química prebiótica había seguido caminos que no encontrábamos en nuestro vecindario cósmico. Oigan, y aquí hay algo que quiero que consideren. Este es apenas el tercer objeto interestelar que hemos detectado. El primero fue Oumuamua, ese objeto alargado y misterioso que causó tanta controversia. El segundo fue el cometa Borisov. Y ahora TRES y Atlas. Pero pregúntense esto, ¿cuántos habrán pasado antes sin que nadie los viera? ¿Cuántos visitantes de otros mundos cruzaron nuestro sistema solar cuando no teníamos los telescopios para detectarlos? Eso es lo que me quita el sueño. La pregunta del locutor era central para comprender el verdadero significado de TRES y Atlas. Porque si este objeto existía, si había llegado hasta aquí desde las profundidades del espacio interestelar, entonces era razonable suponer que había muchos más como él. La galaxia está llena de sistemas estelares, y cada uno de ellos podría estar expulsando objetos hacia el vacío interestelar con cierta frecuencia. Los cálculos de los astrónomos sugerían que, en cualquier momento dado, debería haber miles de objetos interestelares atravesando nuestro sistema solar. La mayoría serían demasiado pequeños, demasiado tenues, demasiado rápidos para ser detectados con los instrumentos actuales. Solo los más brillantes, los más cercanos, los que casualmente pasaran por regiones del cielo que estuviéramos observando, tendrían alguna posibilidad de ser identificados. TRES y Atlas había sido uno de esos casos afortunados. Había llegado en el momento justo, cuando teníamos los telescopios adecuados apuntando en la dirección correcta. Pero eso también significaba que probablemente estábamos perdiendo la gran mayoría de los visitantes interestelares. Por cada objeto que detectábamos, cientos o miles más pasaban desapercibidos. Esta realización tenía implicaciones profundas para nuestra comprensión de la dinámica galáctica. Si los objetos interestelares eran tan comunes como sugerían los modelos, entonces el intercambio de material entre sistemas estelares no era una excepción rara, sino parte del funcionamiento normal de la galaxia. Había una circulación constante, lenta pero persistente, de materia que viajaba de un sistema a otro, llevando consigo información química sobre sus lugares de origen. Era como si la galaxia fuera una red de nodos conectados por una corriente silenciosa de materia errante. Cada sistema estelar enviaba fragmentos de sí mismo hacia el espacio, y eventualmente, esos fragmentos llegaban a otros sistemas. La información química viajaba, se mezclaba, se intercambiaba. Lo que ocurría en un rincón de la galaxia podía, con suficiente tiempo, influir en lo que ocurría en otro rincón completamente diferente. Y aquí surgía una pregunta inevitable. Si los objetos como TRES y Atlas son frecuentes, y no había motivo para pensar que fueran excepcionales, ¿cuántos de ellos habían visitado nuestro sistema solar en el pasado remoto, cuando la Tierra era joven y vulnerable? Hace 4.000 millones de años, nuestro planeta no tenía una biosfera protectora ni una atmósfera compleja. Estaba expuesto a impactos constantes, a intercambios químicos con el material que caía del espacio. Era un mundo en formación, receptivo a influencias externas de una manera que hoy sería imposible. Los cometas y asteroides que bombardearon la Tierra primitiva trajeron consigo agua, compuestos orgánicos, los ingredientes básicos que eventualmente darían origen a la vida. Y si algunos de esos objetos eran visitantes interestelares como TRES y Atlas, entonces la química de otros mundos podría haber contribuido directamente a los procesos que ocurrieron aquí. Nada de esto demostraba que la vida hubiera llegado del espacio. Esa sería una conclusión prematura. Pero sí demostraba que los ingredientes viajaban libremente, que las fronteras entre sistemas estelares eran permeables para la materia, y que la química prebiótica podía ser una propiedad común del cosmos. Saben, hay algo muy hermoso en todo esto. Siempre pensamos que estamos solos, aislados en nuestra pequeña roca azul, flotando en un universo vacío e indiferente. Pero resulta que no es así. Resulta que hay una conexión, invisible pero real,
entre todos los sistemas estelares de la galaxia. Los ingredientes que componen nuestros cuerpos, las moléculas que hacen posible la vida, podrían haber viajado alguna vez entre las estrellas. ¿No les parece extraordinario? La perspectiva que el locutor articulaba resonaba con una de las ideas más poderosas de la astrobiología moderna, la noción de que la vida, o al menos los precursores químicos de la vida, podrían ser una consecuencia natural de los procesos cósmicos. No un accidente improbable que ocurrió una sola vez en un planeta afortunado, sino una tendencia inherente a la química del universo. Tracy Atlas encajaba perfectamente en esta narrativa. Su presencia demostraba que los compuestos orgánicos complejos no estaban confinados a nuestro rincón del cosmos. Existían en otros lugares, se formaban bajo otras condiciones, sobrevivían viajes de duración inimaginable, y llegaban intactos a sistemas estelares completamente diferentes. Pero había otro aspecto de la historia que merecía atención, un aspecto más técnico pero igualmente fascinante: el origen específico de Tracy Atlas. Los astrónomos habían rastreado la trayectoria del objeto hacia atrás en el tiempo, intentando determinar de qué región del espacio provenía. Este tipo de análisis es complicado porque las velocidades y direcciones de los objetos interestelares cambian a lo largo de millones de años debido a las interacciones gravitacionales con estrellas cercanas. Pero los cálculos preliminares sugerían que Tracy Atlas podría haber originado en una región cercana al plano galáctico, probablemente a distancias de cientos o miles de años luz. No había manera de identificar su sistema estelar de origen con certeza. Las estrellas se mueven, las constelaciones cambian de forma a lo largo de millones de años, y los rastros orbitales se vuelven cada vez más difusos con el tiempo. Pero lo que sí podía afirmarse era que el objeto había viajado durante un periodo enorme, probablemente cientos de millones de años, acumulando en su superficie las marcas características de la exposición prolongada a los rayos cósmicos. Ese enrojecimiento superficial que los telescopios habían detectado era una señal inequívoca de antigüedad extrema. Los materiales orgánicos en la superficie del cometa habían sido bombardeados por partículas de alta energía durante todo su viaje, provocando reacciones químicas que alteraban su composición y cambiaban sus propiedades ópticas. El resultado era ese color rojizo profundo que distinguía a Tracy Atlas de los cometas más jóvenes. En cierto sentido, el objeto era un fósil viviente, un registro físico de procesos que habían ocurrido hace tiempos inmemoriales. Estudiarlo era como tener acceso a un fragmento congelado del pasado galáctico, una muestra de lo que existía en algún rincón del cosmos antes de que la humanidad siquiera existiera. Y ahora viene algo que me parece fundamental entender. Porque muchas veces, cuando hablamos de cometas o asteroides, pensamos en peligros, en extinciones, en catástrofes. Pero Tracy Atlas nos está enseñando otra cosa completamente diferente. Nos está mostrando que estos objetos también pueden ser mensajeros, portadores de información, conectores entre mundos. ¿Cómo les cambia eso la perspectiva sobre el espacio? A mí me la cambió completamente. La transformación de perspectiva que el locutor describía era precisamente lo que muchos científicos estaban experimentando a medida que analizaban los datos de Tracy Atlas. Durante décadas, los objetos cercanos a la Tierra habían sido estudiados principalmente desde la perspectiva de la defensa planetaria, evaluando riesgos de impacto y desarrollando estrategias de mitigación. Pero Tracy Atlas recordaba que estos cuerpos celestes también eran fuentes de conocimiento, ventanas hacia procesos y lugares que de otra manera serían completamente inaccesibles. El hecho de que pudiéramos estudiar la química de otro sistema estelar sin enviar ninguna sonda, sin viajar distancias imposibles, sin esperar siglos para recibir datos, era extraordinario. El universo había enviado un fragmento de sí mismo directamente a nuestro vecindario, y todo lo que teníamos que hacer era observarlo con los instrumentos adecuados. Esta era la nueva frontera de la astronomía, la detección y caracterización de visitantes interestelares. Cada objeto que llegara desde afuera traería consigo información única sobre su lugar de origen, sobre los procesos que lo formaron, sobre la química que prevalecía en ese rincón particular del cosmos. Era como recibir muestras gratuitas de lugares que nunca podríamos visitar. Y los instrumentos para detectar estos visitantes estaban mejorando constantemente. El observatorio Vera Rubin, que comenzaría operaciones completas en los próximos años, estaba diseñado específicamente para detectar objetos tenues y de movimiento rápido. Sus capacidades harían mucho más probable la identificación temprana de visitantes interestelares, permitiendo estudios más detallados durante periodos más prolongados. Si Tracy Atlas había revelado tanto en el tiempo limitado que pudimos observarlo, ¿qué podrían revelar futuros visitantes observados con instrumentos más avanzados y durante periodos más largos?
Las posibilidades eran emocionantes. Pero también había una urgencia implícita en todo esto. TRES y Atlas se estaba alejando. Pronto sería demasiado tenue para observar, incluso con los telescopios más potentes. El tiempo para estudiarlo era finito, y cada día que pasaba lo alejaba más de nuestro alcance. Los científicos estaban trabajando contrarreloj para extraer toda la información posible antes de que el visitante desapareciera para siempre en las profundidades del espacio interestelar. Cada observación era valiosa, cada dato podía contener una pista crucial, cada medición era una oportunidad que no se repetiría. Permítanme contarles algo que me impactó mucho cuando investigaba sobre este tema. ¿Saben cuánto tiempo le tomará a TRES y Atlas salir completamente de nuestro sistema solar? Años. Y después de eso, viajará durante millones de años más en el silencio absoluto del espacio. ¿Pueden imaginarse eso? Millones de años viajando solo, sin luz, sin calor, sin nadie que lo observe. Hasta que quizás, algún día, llegue a otro sistema solar y otro ser inteligente lo detecte. ¿No les parece poético? La imagen que el locutor evocaba capturaba la escala temporal vertiginosa de los procesos cósmicos. Para los seres humanos, acostumbrados a medir el tiempo en años o décadas, la idea de un viaje de millones de años resultaba casi incomprensible. Pero para el universo, esas escalas eran normales, incluso breves en comparación con la edad de las estrellas o la evolución de las galaxias. TRES y Atlas había llegado a nuestro sistema solar como resultado de un viaje que probablemente había comenzado antes de que existiera cualquier forma de vida inteligente en la Tierra. Había atravesado distancias enormes mientras nuestros ancestros evolucionaban, mientras surgían las primeras civilizaciones, mientras la humanidad desarrollaba la ciencia y la tecnología que finalmente permitieron detectarlo. Y ahora, después de este breve encuentro, continuaría su viaje hacia destinos desconocidos. Quizás, dentro de millones de años, pasaría cerca de otra estrella. Quizás en ese momento habría seres capaces de observarlo, de analizarlo, de preguntarse de dónde venía. Y si eso ocurría, TRES y Atlas llevaría consigo la información de su paso por nuestro sistema, las modificaciones químicas causadas por la radiación solar, las trazas de su encuentro con Júpiter. Era una forma de comunicación cósmica, aunque completamente involuntaria. Los objetos interestelares conectaban sistemas estelares separados por distancias inimaginables, transportando información química a través del vacío, creando una red de intercambio que operaba en escalas temporales que trascendían cualquier civilización individual. Mientras tanto, en la Tierra, los científicos continuaban analizando los datos recopilados. Cada semana surgían nuevos descubrimientos, nuevas interpretaciones, nuevas preguntas. La historia de TRES y Atlas estaba lejos de terminar, aunque el objeto mismo se alejaba inexorablemente. Uno de los desarrollos más recientes había sido la confirmación de que el dióxido de carbono era el principal motor de la actividad del cometa, no el agua como ocurre con la mayoría de los cometas de nuestro sistema solar. Esto era significativo porque el dióxido de carbono sublima a temperaturas más bajas que el agua, lo que explicaba por qué TRES y Atlas había permanecido activo incluso después de alejarse considerablemente del Sol. Esta predominancia del dióxido de carbono también proporcionaba pistas sobre las condiciones de formación del objeto. Sugería que había nacido en una región muy fría, probablemente más allá de la línea de hielo de agua de su sistema estelar original, donde las temperaturas eran lo suficientemente bajas para que el dióxido de carbono permaneciera sólido durante la formación del objeto. Oigan, y hay algo más que quiero preguntarles. ¿Ustedes creen que estamos solos en el universo? Yo antes no sabía qué pensar. Pero después de conocer la historia de TRES y Atlas, de entender que los ingredientes de la vida viajan entre las estrellas, mi perspectiva cambió. Ya no me pregunto si hay vida allá afuera. Me pregunto cuántas veces ha surgido, en cuántos lugares, de cuántas formas diferentes. ¿Ustedes qué opinan? La pregunta del locutor tocaba uno de los interrogantes más profundos que la humanidad se ha planteado desde que comenzó a mirar al cielo con ojos curiosos. La existencia de vida más allá de la Tierra ha sido objeto de especulación filosófica, investigación científica y anhelo existencial durante siglos. Y TRES y Atlas, aunque no proporcionaba una respuesta definitiva, aportaba una pieza importante al rompecabezas. La astrobiología, la disciplina científica dedicada al estudio del origen, evolución y distribución de la vida en el universo, había experimentado una transformación significativa en las últimas décadas. Los descubrimientos de miles de exoplanetas, algunos de ellos en zonas habitables de sus estrellas, habían demostrado que los mundos potencialmente aptos para la vida eran enormemente abundantes.
Pero la cuestión crucial siempre había sido si los ingredientes químicos necesarios para iniciar la vida estaban igualmente disponibles. ¿Era la química prebiótica un fenómeno raro, limitado a ciertos entornos especiales? ¿O era una consecuencia común de los procesos astrofísicos que ocurrían en toda la galaxia? Tracy Atlas sugería lo segundo. Su composición, rica en compuestos orgánicos complejos, demostraba que la química que precede a la biología podía formarse en sistemas estelares muy diferentes al nuestro. Y si podía formarse, sobrevivir viajes interestelares, y llegar intacta a otros sistemas, entonces los ingredientes de la vida estaban potencialmente disponibles en toda la galaxia. Esto no significaba que la vida hubiera surgido en todas partes. El paso de la química prebiótica a la vida propiamente dicha seguía siendo un misterio profundo, un salto que los científicos aún no comprendían completamente. Pero sí significaba que el universo no estaba predispuesto contra la vida. Al contrario, parecía proporcionar generosamente los materiales necesarios para que, bajo las condiciones adecuadas, los procesos biológicos pudieran iniciarse. Era una visión del cosmos más acogedora, más rica en posibilidades, más abierta a la diversidad. Y Tracy Atlas había contribuido a construirla con datos concretos, mediciones reales, evidencia que podía ser verificada y analizada. Amigos, estamos llegando casi al final de esta historia, pero antes de despedirnos, quiero que reflexionemos juntos sobre algo. Cada uno de nosotros está hecho de átomos que alguna vez estuvieron en el interior de una estrella. Somos polvo de estrellas, literalmente. Y ahora sabemos que la química que nos compone podría haber viajado entre sistemas solares, podría haber cruzado distancias enormes. Somos parte de algo mucho más grande. ¿Cómo les hace sentir eso? La reflexión del locutor resonaba con una de las verdades más hermosas que la ciencia había revelado sobre nuestra existencia. Los elementos pesados que componen nuestros cuerpos, el carbono de nuestras células, el hierro de nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos, fueron forjados en el interior de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Esos elementos fueron dispersados por el espacio, se mezclaron con nubes de gas y polvo, y eventualmente colapsaron para formar nuevos sistemas estelares, nuevos planetas, y finalmente, nuevos seres vivos. Tracy Atlas añadía una capa adicional a esta narrativa cósmica. No solo los átomos individuales viajaban entre las estrellas. Las moléculas complejas, los compuestos orgánicos, los ingredientes prebióticos, también participaban en este intercambio universal. La galaxia era un sistema interconectado donde la materia fluía de un lugar a otro, llevando consigo la información química de sus orígenes. Esta perspectiva tenía implicaciones filosóficas profundas. Sugería que los seres humanos, y cualquier otra forma de vida que existiera en el cosmos, no éramos entidades aisladas en mundos separados. Éramos manifestaciones locales de procesos universales, expresiones particulares de una química cósmica que operaba a escala galáctica. Y Tracy Atlas, ese visitante silencioso de otro sistema estelar, había venido a recordarnos esta verdad. Había cruzado distancias inimaginables para mostrarnos su composición, para revelar sus secretos, para conectarnos con la inmensidad del universo de una manera tangible y mensurable. Pronto desaparecería en la oscuridad del espacio interestelar. Pronto sería imposible observarlo incluso con los instrumentos más sofisticados. Pero lo que había revelado permanecería. Los datos, las mediciones, las conclusiones que los científicos habían extraído de su estudio, se convertirían en parte permanente del conocimiento humano. Y cuando llegara el próximo visitante interestelar, y llegaría, la humanidad estaría mejor preparada para recibirlo. Tendría instrumentos más avanzados, modelos más refinados, preguntas más precisas. Cada visitante que llegara aportaría nuevas piezas al rompecabezas, nuevas perspectivas sobre la diversidad química del cosmos, nuevas razones para maravillarse ante la complejidad y belleza del universo. Y con eso, amigos, llegamos al final de nuestra historia de hoy. Pero antes de irme, les pido un favor. Si llegaron hasta aquí, si esta historia les hizo pensar, les hizo sentir algo, si les recordó algún momento de sus vidas, déjenmelo saber en los comentarios. Cuéntenme qué parte les tocó más. Y si no están suscritos todavía, este es el momento. Les prometo seguir trayéndoles historias como esta, historias que nos conectan con el universo. Tracy Atlas continúa su viaje mientras estas palabras se pronuncian. En algún lugar del sistema solar exterior, el cometa sigue liberando lentamente sus gases, sigue transformando su química, sigue contando su historia silenciosa a los telescopios que aún pueden observarlo.
No sabemos todo lo que este visitante tiene para enseñarnos. Probablemente nunca lo sabremos. Hay misterios que permanecerán sin resolver, preguntas que quedarán sin respuesta, posibilidades que nunca exploraremos. Así es la naturaleza de la ciencia, siempre avanzando pero nunca completando del todo el cuadro. Pero lo que sí sabemos es profundamente significativo. Sabemos que no estamos aislados. Sabemos que la materia viaja entre las estrellas. Sabemos que la química que hace posible la vida existe más allá de nuestro sistema solar. Y sabemos que el universo, en toda su inmensidad, tiene una capacidad asombrosa para sorprendernos. Tracy Atlas vino de un lugar que nunca conoceremos, atravesó distancias que apenas podemos imaginar, y se cruzó en nuestro camino por un breve momento cósmico. Lo detectamos, lo estudiamos, aprendimos de él. Y ahora se aleja, llevándose consigo los secretos que no pudimos descifrar, pero dejando atrás una huella indeleble en nuestra comprensión del cosmos. Algún día, quizás, otro visitante llegará. Quizás traiga revelaciones aún más sorprendentes, químicas aún más extrañas, historias aún más antiguas. Y cuando eso ocurra, estaremos listos. Estaremos esperando. Estaremos mirando al cielo con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a maravillarse. Porque eso es lo que nos hace humanos, esa capacidad de asombro ante lo desconocido, esa curiosidad insaciable que nos impulsa a buscar, a preguntar, a explorar. Tracy Atlas ha alimentado esa curiosidad, ha expandido nuestros horizontes, ha recordado que el universo es mucho más vasto y más extraño de lo que imaginábamos. Y mientras el cometa se pierde en las profundidades del espacio, mientras su brillo se desvanece hasta volverse invisible, podemos consolarnos con una certeza: hemos sido testigos de algo extraordinario. Hemos visto un mensaje de otro mundo cruzar el nuestro. Hemos tocado, aunque sea brevemente, la inmensidad del cosmos. Esa experiencia nos acompañará para siempre. Nos recordará que no estamos solos, que formamos parte de algo mucho más grande, que la galaxia está viva con posibilidades que apenas comenzamos a explorar. Tracy Atlas se va, pero su legado permanece. En los datos que recopilamos, en las teorías que inspiró, en las preguntas que planteó, en la admiración que despertó. Es un legado de ciencia, de curiosidad, de conexión cósmica. Un legado que seguirá creciendo con cada nuevo descubrimiento, con cada nuevo visitante, con cada nueva mirada al cielo nocturno. Y así, mientras el cometa se aleja hacia su destino desconocido, nosotros continuamos aquí, en nuestro pequeño planeta azul, mirando hacia las estrellas y preguntándonos qué más hay allá afuera. La respuesta, como siempre, está esperando ser descubierta. Solo tenemos que seguir buscando. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las estrellas. Gracias por permitirnos compartir esta historia con ustedes. Y gracias, sobre todo, por mantener viva la curiosidad que nos conecta con el universo. Si algo de lo que escucharon hoy les hizo recordar un momento especial de sus vidas, si les provocó alguna reflexión, si les hizo sentirse parte de algo más grande, nos encantaría saberlo. Déjenlo en los comentarios. Compartan sus pensamientos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para seguir recibiendo historias como esta, historias que nos recuerdan la maravilla de existir en un cosmos tan extraordinario. Un abrazo cósmico para todos ustedes, donde quiera que estén, bajo las mismas estrellas que alguna vez Tracy Atlas atravesó en su largo y solitario viaje. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima aventura entre las estrellas.